Hay tres temas básicos que nosotros vamos a ver en la tarde de hoy para describir estos tres temas básicos de la biología. Tenemos, por ejemplo, la evolución, que es uno de los tres temas. Tenemos también la transferencia o flujo de información y la transferencia o flujo de energía. Cuando hablamos, por ejemplo, de evolución, ¿alguien me puede decir qué entiende por evolución? Desarrollo, adaptación. Adaptación. Es la adaptación de los seres vivos y a su vez modifica su entorno haciendo que se adapten más rápido y evolucione. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien puede leer esta imagen? ¿Es la evolución de los seres vivos eso? Sí, ¿no? Sí, es la evolución. Cuando nosotros tenemos grupos de seres vivos que viven en un área geográfica determinada, como el caso de nosotros que vivimos en el planeta Tierra, todas estas poblaciones, para llegar a donde en este momento se encuentran, ha tenido que sufrir un proceso que se llama evolución. Han evolucionado, han cambiado a través del tiempo. ¿Han cambiado a partir de qué? A partir de células primitivas, de formas primitivas de vida que originalmente eran diferentes a lo que son en la actualidad. A esto se llama evolución, ese cambio a través del tiempo a partir de formas primitivas hasta la forma actual, a través de esas formas primitivas de vida, a través del tiempo han ido cambiando, ¿no es cierto? Otro ejemplo, nosotros acabamos de pasar, o en realidad tenemos resabios todavía de lo que es la pandemia que empezó en marzo del 2020, ¿verdad? El COVID es la enfermedad, ¿no es cierto? El SARS-CoV-2 es el virus. Este virus, ¿será que recién apareció en la pandemia? No, apareció en el año 2009. 2019. ¿Y por qué creen ustedes que recién en el 2020 manifestó sus signos y síntomas de enfermedades en el ser humano? Porque estaba evolucionando. Exacto, porque estaba en un proceso de cambio, de evolución. El SARS-CoV-2 fue mutando a otras variantes. Ustedes han visto desde un SARS-CoV-2 simple que tuvimos en el 2020, fueron mutando diferentes cepas con diferentes características, ¿recuerdan? ¿Sí? Y gracias a la implementación de las vacunas se ha logrado controlar. Y ahora está entre nosotros, sí, no sabemos si va a seguir mutando y crear otro tipo de enfermedades o desencadenar. ¿Y por qué se produce eso? Por la evolución, por los cambios. Entonces ya estamos frente a este tema básico que es la evolución. Todo va evolucionando a través del tiempo, de lo que son estas poblaciones de organismos, de lo que son los seres vivos, ¿sí? Bien, el otro tema tenemos la transferencia o flujo de información. ¿Cómo se produce esa transferencia de la información? ¿De dónde a dónde se transmite? ¿Será que hay información dentro del organismo? Sí. Sí, la del ADN. Ajá, en el ADN. La del ADN, sí. Hay flujo de información, por eso se llama flujo, transferencia o flujo de información, porque la información puede darse dentro de los organismos, entre los organismos, o también ellos pueden recibir la información de la parte externa del entorno, ¿no es cierto? Como decía su compañero, la evolución va a depender de la transmisión de la información genética, ¿no? De la información genética que pueda darse de una generación a otra, ¿no? Y tenemos también lo que es la transferencia o flujo de energía.
todo los procesos que se dan a cabo, se llevan a cabo en los organismos vivos requieren de un aporte de energía, un aporte continuo de energía. Por ejemplo, la energía que normalmente utilizamos los seres vivos, la principal, ¿de dónde proviene? Del sol. Del sol, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, mediante el proceso de la fotosíntesis, las plantas, por ejemplo, nosotros podemos alimentarnos de los vegetales, de los frutos de los árboles, de las plantas, y que nos van a dar, por ejemplo, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía dentro del organismo. Entonces, dentro de la célula, la energía se transfiere continuamente, ustedes pueden ver aquí, mediante lo que es el ATP. Dentro de la célula, si ustedes recuerdan, tenemos una organela que se llama, ¿qué cosa? Donde se lleva a cabo la síntesis del ATP, que se llama esa organela dentro del citoplasma de la célula. La mitocondria, ¿no es cierto? Eso vamos a verlo ya el día de mañana cuando veamos célula, ¿sí? Ahí se van a ver ustedes que hay transferencia o flujo de energía también dentro de la célula y fuera de la que utilizamos la energía todos los días los seres vivos que provienen del sol, y hay también dentro de la célula hay transferencia o flujo de energía a través de lo que es el adenosín trifosfato, que es el que nos va a dar la energía, por ejemplo, cuando ingrese un alimento, por ejemplo, para que se produzca el metabolismo, el proceso del metabolismo, para el catabolismo o el anabolismo se necesita, sí, para el catabolismo especialmente se necesita energía. ¿Quién proporciona esa energía a las células? Para que se lleve a cabo las reacciones químicas, el ATP. ¿Sí? Bien, de todas maneras, esto vamos a verlo cuando veamos el tema, vamos a recordar cuando veamos el tema de células. Lo importante es de aquí que ustedes sepan cómo se lleva a cabo, cómo se obtiene la energía, ¿no? O cómo hay una transferencia y dónde puede haber esa transferencia, dónde se realiza esa transferencia o flujo de energía, la transferencia o flujo de información, y cómo los organismos o las poblaciones de organismos a través del tiempo van sufriendo un proceso de evolución. ¿Sí? Bien. Como segundo punto vamos a ver las características de la vida. El objetivo de nuestro acápite es el de distinguir entre los seres vivos o hacer una diferencia entre lo que son los seres vivos y las cosas que no son vivas, ¿no? Vamos a describir los rasgos que caracterizan a los organismos vivos en este acápite, ¿sí? Y uno de ellos son, por ejemplo, que los organismos, podemos decir que los organismos están compuestos ¿por qué? Por células. Los organismos crecen y se desarrollan. También los organismos regulan sus procesos metabólicos, ¿no? Producto de cuando nosotros ingerimos los alimentos, los organismos responden a ciertos tipos de estímulos. Hay diferentes tipos de formas de vida que vamos a ver que responden a ciertos tipos de estímulos, ¿sí? En la retina del ojo, por ejemplo, los animales, las plantas responden a ciertos tipos de estímulos. Vamos a ver también que los organismos tienen la capacidad de reproducirse y hay diferentes formas de reproducirse: la reproducción sexual, la reproducción asexual. Y por último, vamos a ver las poblaciones, cómo las poblaciones evolucionan y se adaptan al medio ambiente. Empezamos con el primero.
con el primer punto, vamos a ver cómo los organismos están compuestos por células. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es la célula? ¿Qué es la célula? Eh, Es la unidad básica de la vida. Ujú. Ah, la unidad básica de la vida, dice su compañero. Órganos, tejidos del cuerpo. Que las células forman los tejidos, los órganos, muy bien. Funciones vitales. Ya, las células tienen funciones vitales, muy bien. Pero ¿qué es la célula? Así conceptualmente, les enseñaron en el colegio, ¿no es cierto? Un Es concepto. la unidad anatómica por la que están constituidas los seres vivos. Es una- Bien. Sí, sí, ¿le escucho? que es una unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Eso, muy bien. A ver, su compañero por ahí decía, es la unidad anatómica. ¿Qué significa anatómica o estructural? Hay diferentes tipos de células, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, miren aquí, unidad anatómica y estructural. Esta es una célula, aquí tenemos otra, otra. ¿Qué significa? Que tienen una anatomía, una estructura determinada de acuerdo a los tipos de seres vivos, los cuales ellos van a ir a conformar, inclusive los órganos dentro de un ser vivo. ¿Sí? Las células, por ejemplo, de los vegetales no son iguales a las células de los animales o a las células de los microorganismos o a las células del ser humano. Son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las células vegetales? ¿Las plantas? De las plantas. Los animales y los hongos. ¿Qué características tienen las células de las plantas? ¿Son las mismas de los animales? No. Uno tiene Cambia su anatomía. Sí. La Tienen forma, diferentes desde la forma, la composición, la estructura es diferente, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. Bien. Inclusive dentro de lo que son las células dentro de los seres vivos, por ejemplo, del ser humano, las células del sistema nervioso, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las células del sistema? Las neuronas. Las neuronas, muy bien. ¿Cuáles son las células sanguíneas? De la sangre. Bien, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Inclusive dentro de ese tejido que es la sangre, tenemos tres formas de células, tres estructuras diferentes. ¿Los glóbulos rojos serán igual a los glóbulos blancos o a las plaquetas? No, ¿verdad? Son diferentes. Son diferentes. Entonces, por eso el concepto dice, la célula es la unidad. ¿Qué significa unidad? Que es una, ¿sí? Es una sola, que estructural o anatómica, que tiene una estructura, una forma, un tamaño diferente de acuerdo al ser vivo e inclusive dentro de lo que es cada ser vivo, como en el ser humano, como mencionábamos hace un momento, de acuerdo a los sistemas u órganos o aparatos, las células son diferentes. Entonces tienen una anatomía que marca la diferencia en cuanto a su estructura y obviamente la función que pueda desempeñar estas células en los diferentes lugares donde ellas vayan a encontrarse. Bien, ¿qué más decíamos? Unidad, ya dijimos, anatómica, funcional. ¿Qué significa funcional o fisiológica? Que todas estas células tienen una función. Pregunto, la célula del sistema nervioso, ustedes decían que son las neuronas. Las células de la sangre, por ejemplo, tenemos por mencionar algunas los glóbulos rojos.
Los glóbulos rojos tienen la misma función que tienen las neuronas No, o los hepatocitos que forman el tejido hepático, el hígado. no. No, ¿verdad? Entonces, por eso ahí estamos desarrollando el concepto de lo que es la célula. Unidad anatómica o estructural, funcional o fisiológica de todos los seres vivos. Todos los seres vivos, ¿sí?, están formados por células. Alguien decía por ahí algo muy interesante, que pueden existir al estado libre. ¿Qué significa eso? Que si ustedes sacan una célula, por ejemplo, las células madres, para hacer los famosos trasplantes, muchas veces para poder, por ejemplo, curar enfermedades. Esas células, el médico las puede sacar, ¿sí?, de un ser humano para poderlo colocar a otro ser humano, ¿no? Y lo puede dar mientras le dé todas las condiciones para que esa célula no muera, ella puede vivir. Por eso dice, la célula es una unidad anatómica estructural que puede existir al estado libre y en forma independiente. Puede vivir sola. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay mujeres que no pueden embarazarse, ¿no es cierto? Pero hoy en día sí pueden concebir, pueden tener un hijo gracias a la fertilización in vitro. ¿Qué hace el médico? Saca un óvulo y un espermatozoide in vitro, es decir, fuera del organismo, los une y nuevamente lo coloca en el vientre de la madre, de la mujer, en el útero, y sigue el proceso de evolución. ¿Se dan cuenta? Entonces, el concepto de la célula queda claro: unidad anatómica o estructural, fisiológica o funcional de todo ser vivo que puede existir al estado libre, ¿no es cierto? Bien, entonces todos los organismos, para que sea un ser vivo, tiene que tener o estar formado de una célula, ¿no es cierto? O de células. Pregunto, ¿hay algunos animales, algunos organismos o seres vivos que tienen una sola célula, verdad? ¿Qué se los llama a esos organismos? ¿Recuerdan? Unicelulares. Unicelulares, muy bien, unicelulares. Y a ver, ¿alguien quería dar un ejemplo por ahí de células unicelulares, organismos unicelulares? A ver. Las bacterias, ¿puede ser? Ustedes tienen una materia, tanto los de odontología, los de medicina y enfermería van a llevar una materia que se llama microbiología. Y ahí van a ver lo que son el estudio de las bacterias y van a ver de que las bacterias son organismos, son seres vivos unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. ¿Qué bacterias conocen? A ver, ¿se acuerdan de colegio? O de alguna enfermedad que ustedes hayan padecido y que estas bacterias fueron los causantes. O que aquí en Santa Cruz es zona endémica de muchas enfermedades. A ver, ¿qué bacterias? Muchos no saben nada. ¿Salmonela? La salmonela, muy bien. Amebiasis. Las amebas son parásitos. La salmonela, el Helicobacter pylori, por ejemplo, que produce la famosa gastritis. La tuberculosis, ¿por qué bacteria es causada? ¿Se acuerdan? Por Helicobacterium tuberculosis. Y así podemos nosotros describir a muchas bacterias. Otro
organismos o seres vivos que tienen una sola célula. Por ahí decía su compañera, las amebas. Las amebas, como la entamoeba isolítica, la entamoeba coli, que son un grupo de protozoos, ¿no? O protozoarios que son parásitos unicelulares. Obviamente que también hay parásitos pluricelulares, pero están las amebas que les hago referencia, las yardias, por ejemplo, que son causantes de infecciones gastrointestinales en los niños especialmente, son unicelulares. A ver, los organismos que están formados por más de una célula, en algunos casos miles, millones de células, como el ser humano. ¿Celulares? Pluricelulares. Okay. Pluricelulares o multicelulares. Pluricelulares. A ver, ¿qué organismos están formados por multicelular, por células, por muchas células? En general, los animales. Ya, muy bien, los animales, tanto racionales como irracionales. Ahí está el ser humano como un animal racional, ¿no? El ser humano. ¿Cuántas células tendrá el ser humano, recuerda? ¿No recuerdan? Millones de células. Más o menos un poco más de 30 billones, ¿no? Cada vez va aumentando. Unos 30 billones de células tiene el cuerpo humano, más o menos, ¿no? Bien. Las plantas también son organismos o seres vivos pluricelulares, los animales. Los hongos. Depende de los hongos. Hay hongos que son unicelulares, como las levaduras, por ejemplo, como Candida albicans, y hay hongos que son pluricelulares también, como los Malassezia furfur, por ejemplo, que produce la pityriasis versicolor, que es un honguito multicelular, ¿no? Tienen la forma filamentosa. Todos los honguitos que tienen la forma filamentosa, por ejemplo, ustedes el pan, han visto el pan, las frutas, e inclusive en las paredes, en las plantas, han visto un moho, aquí que le llaman popí, ¿verdad? Si ustedes toman, por ejemplo, una muestrita de ahí, lo ponen en un cubreobjeto y lo llevan a observación microscópica, van a ver las células pluricelulares, ¿no? Los hongos, esos son los hongos, los famosos mohos. Ahora, hay enfermedades, por ejemplo, como la vulvovaginitis, producida por Candida albicans, que es una levadura. Ese hongo es unicelular, ¿ya? Entonces, hay organismos que pueden ser unicelulares y organismos que pueden ser pluricelulares. ¿Qué es lo que nos interesa en este acápite? Es de que ustedes vean la diferencia entre lo que son y cuáles qué ejemplos podrían dar de organismos o seres vivos unicelulares y pluricelulares, ¿no? Y también habíamos indicado en el objetivo, recuerda, diferenciar entre los seres vivos y cosas que no son vivas, ¿no es cierto? A ver, hasta aquí, ¿cómo ustedes pueden diferenciar un ser vivo de una cosa que no es viva? Los seres vivos están conformados por células. Ya, hasta ahí estamos viendo que la célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo, ¿no es cierto? Entonces, los que no tienen vida, las cosas que no son vivas, no están formados por células. Y hay ejemplos de organismos o cosas que no son vivas. Los zapatos. La tierra. Objetos. Objetos. Y todo lo que son cosas que no tengan vida. Las piedras. Los objetos que tenemos en las casas. Se bloquean, se la pegan. Objetos inanimados.
Ya, las rocas, las piedras, la tierra, decía su compañera. Muy bien, ustedes pueden tareita, pero no es para presentar por si acaso, ¿ya? Alguna vez les voy a decir tareita, pero es para que ustedes complementen la clase del día que está avanzando, ¿ya? No es por si acaso, está prohibido darles tarea, ¿ya? Bien. Aquí nosotros tenemos diferentes formas de vida. Dijimos los unicelulares y los pluricelulares, ¿verdad? Bien, el conjunto de células, ¿qué va a formar? Si yo uno las células una al lado de la otra. Un tejido primeramente y después un órgano. Muy bien, forman los tejidos. ¿Qué tejidos conocen? Cuatro. Con cuatro. Tejido conjuntivo o conectivo, muy bien. Tejido epitelial. El tejido muscular y el nervioso, ¿no? Cada uno de estos tejidos, ¿por qué está formado por células? El tejido epitelial, ¿por qué tipo de células está formado? Por células epiteliales, ¿no es cierto? Sí, hay diferentes tipos de epitelios. Muy bien. El tejido conectivo, que es donde ya hay irrigación sanguínea, generalmente el tejido conectivo. Por favor, hay un ruido de algún alumno, por favor, puede apagar su micrófono. ¿Perjudica? Gracias. Entonces decíamos que el tejido conectivo o conjuntivo, el que está por debajo generalmente el tejido epitelial, y es donde ya hay irrigación sanguínea, ¿no es cierto? Bien. El tejido muscular, ¿por qué tipo de células está formado? Por las células musculares, hay diferentes tipos de células musculares, no se preocupen, eso vamos a repasar más adelante. Y el tejido nervioso, por las neuronas, ¿no? Muy bien. Ahora, el conjunto de tejidos, ¿qué forma? Un órgano. ¿Qué órganos conocen? El hígado, el páncreas. Muy bien, el hígado, el páncreas, El corazón. El corazón. los riñones, ¿qué más? Uretra. Y ya, la uretra, La médula. el estómago, los intestinos, ¿son órganos? Bien. ¿Y el conjunto de órganos qué forman? Un ser vivo. Sistema. Los aparatos. Sistemas, ¿no? ¿Qué aparatos y sistemas conocen? Hay muchos. Sistema respiratorio. Ya, muy bien. Sistema digestivo. Sistema nervioso. Aparato digestivo, sistema nervioso, el sistema endocrino, tegumentario, sistema linfático, el excretor, reproductor, muscular, inmunológico, etcétera, etcétera. Hay una serie de aparatos o sistemas que se forman gracias a la unión de los órganos. Y el conjunto de estos aparatos y sistemas que forman. Organismo. En este caso, el ser humano. ¿No es cierto? Bien. Hay diferentes tipos de células, ya habíamos visto a los seres vivos, de acuerdo a la cantidad, lo clasificamos a las células en unicelulares y pluricelulares. Hay otros tipos de células, si ustedes recuerdan, las procariotas y eucariotas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de células?
Una Una tiene, tiene- y otra una tiene vegetal. núcleo y la otra no. Uno por uno, por favor, no se escuchó. La eucariota creo que tiene el núcleo y la otra no tiene, la procariota no tiene núcleo. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Que su ADN de la eucariota está concentrado en el núcleo y en la procariota dispersa en todo el citoplasma. ¿Ya? ¿Alguien más? La célula vegetal tiene una pared celular y la célula animal tiene membranas con paredes. Ya, no, estamos hablando de la diferencia entre células procariotas y eucariotas. La procariota tiene organelos membranosos y la eucariota no. Ya, hay muchas diferencias que lo vamos a ver también más adelante, pero una de las más importantes es precisamente la que en un principio decían sus compañeros, que es la presencia de el núcleo en las células eucariotas y la ausencia de la misma en las células procariotas. Ustedes se preguntarán si las células, si son células, obviamente las células son las que van a hacer que se perpetúen las especies, ¿no es cierto? Porque en las células está el ADN, ¿sí? Es el que lleva la información genética. ¿Y será que las procariotas, si no tienen núcleo, no tienen ADN? ¿No tienen información genética? Tiene. Sí, lo tienen. ¿Y por qué será que no tienen núcleo las procariotas? Porque son bacterias. Las bacterias son un ejemplo de procariotas, pero ¿por qué? ¿Alguien recuerda por qué se dice que las procariotas no tienen núcleo, a diferencia de las eucariotas que sí lo tienen? Bien, les explico. A ver, ¿escuchamos? Porque a través del núcleo se pueden hacer como transposición ¿Cuántas horas es todo? de células y la otra no. No, decíamos, ¿por qué las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí? Bien. Cuando hablamos de pueden apagar su micrófono, jóvenes. Apaguen su micrófono, Diana Apaz Aguilar. Bien, decíamos la diferencia entre lo que son las células eucariotas y procariotas. Las eucariotas, su nombre lo dice. A ver, escriban la palabra eucariota, así como se pronuncia. E-U-C-A-R-I-S-T-A-S. Eucariotas. Al comienzo hay dos palabras que dicen eu. Eu significa verdadero y cario significa nuez o núcleo. ¿Qué significa? Que las células eucariotas tienen un núcleo verdadero, a diferencia de las células procariotas que no lo tienen. ¿Sí? Las eucariotas, por ahí alguien decía, también una diferencia con las procariotas es de que tienen organelas, ¿no? Y una de las organelas que tiene, por ejemplo, las células eucariotas,
son el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, que es el que comunica, que se encuentra en la parte entre el núcleo y la membrana citoplasmática. La prolongación del aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, al unirse o al apegarse al núcleo de la célula, junto con la cromatina, que se dispersa hacia la parte externa del núcleo, formando lo que se llama la membrana nuclear. Como las células procariotas no tienen estas organelas, como por ejemplo el retículo endoplásmico rugoso ni el aparato de Golgi, por lo tanto, no hay con quién se una la cromatina para formar la membrana nuclear. Es por eso de que las células procariotas en realidad no es que no tienen núcleo, sino que no tienen membrana nuclear. Porque tiene todo lo completo, tiene la información genética, tiene donde se encuentran los cromosomas, se denomina, por ejemplo, en las células procariotas como en las bacterias, el área nuclear o nucleoide, ¿sí? Pero no tiene el nombre de núcleo precisamente porque no tiene la membrana nuclear, ¿sí? ¿Queda claro? Ahora, Sí. es una de las diferencias. Vamos a ver las otras diferencias en los otros temas, pero esta es una de las diferencias más importantes, ¿sí? Porque a veces el alumno confunde, dice, si no tiene núcleo, entonces no es célula, no lleva la información genética, sí tiene núcleo, ¿sí? Bien. Dentro de las células procariotas, eso lo vamos a ver más adelante, tenemos las arqueas, las bacterias, las arqueas, y dentro de las eucariotas están el resto de los otros organismos, ¿no? Todos los organismos están delimitados generalmente por membranas en el caso de las células eucariotas, incluyendo lo que es el núcleo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Bien, vamos al otro punto. Vamos a ver que los organismos crecen, los organismos se desarrollan y los organismos son diferentes, ¿no? Ese crecimiento y ese desarrollo es diferente. Por ejemplo, en el caso del ser humano, los organismos, desde que se unen las dos células embrionarias, que son las células, el óvulo y el espermatozoide, para formar el embrión, ¿no? Y localizarse en el útero de la mujer, empieza el crecimiento del feto, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, a lo largo del transcurso del tiempo, hasta llegar a las 40 semanas, donde se produce el alumbramiento y posterior nacimiento de el feto del niño, ¿no es cierto? Posteriormente continúan, si ustedes se fijan, el crecimiento. Y el hombre se mantiene ahí, si ustedes se fijan, ya no crece más, ¿no? ¿O crece? A diferencia de las plantas, por ejemplo, una gran mayoría de las plantas, por ejemplo, las rosas que ustedes tienen en el jardín, ¿no? Crece y llega la época de agosto, por ejemplo, donde se podan las plantitas y nuevamente ellas vuelven a crecer, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos siguen creciendo. Entonces, es diferente, de acuerdo a los seres vivos, los organismos van a crecer y se van a desarrollar de una manera diferente. Inclusive dentro de lo que es el ser humano, ¿no? Tenemos aquí los músculos, tenemos el tejido adiposo, el hueso, tenemos el hígado, diferentes órganos que también a lo largo del tiempo van sufriendo un proceso de crecimiento o desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy
segura que en este grupo hay muchos jóvenes que eran bastante delgaditos y empezaron a ir al gimnasio y desarrollaron los músculos, ¿sí o no? ¿Qué pasó en este caso? ¿Siguieron creciendo sus músculos? ¿Siguieron aumentando sus células? Como en el caso, por ejemplo, de los huesos, que van aumentando el tamaño, van aumentando las células y van aumentando el tamaño del hueso hasta llegar a una etapa, digamos, de los 21 años más o menos, 22 años, ¿no? Donde el ser humano ya no crece, ¿no es cierto? Pregunto, en el caso del músculo, aquellos muchachos, aquellos jóvenes que van al gimnasio y desarrollan esos músculos, ¿qué pasó con las células? ¿Siguieron aumentando en número? No, sufrieron una hipertrofia, aumento de tamaño. Eso, al aumento del tamaño de las células, de cada una de las células de los músculos, se lo denomina hipertrofia, ¿no? Es decir, aumentó de volumen. Pero ¿qué pasa cuando hay un aumento en el número de células? ¿Qué se denomina? Hiperplasia. Hiperplasia. Muy bien, entonces tienen que tomar en cuenta esas dos diferencias y muchas veces esa hiperplasia puede ser motivo de algunas patologías que también lo vamos a ver más adelante. O la metaplasia también, ¿no? Que es el cambio de una forma de tejido hacia otra, es la trasvasación de un tejido. Eso ocurre, por ejemplo, las famosas metaplasias escamosas que se producen en el cervix, en el cuello del útero en la mujer, y que muchas veces son causas del cáncer de cuello uterino. No, pero esas ya son patologías que cuando veamos aparato genital femenino vamos a ver eso, ¿sí? Muy bien. Queda claro entonces cómo los organismos crecen y se desarrollan de una manera diferente. El crecimiento biológico puede ser uniforme en diversas partes del organismo o aumentar en algunas partes, a diferencia que en otras no aumentan, ¿no es cierto? Y esto hace que las proporciones del cuerpo tiendan a cambiar a medida que se produce el crecimiento. Y por un lado, por otro lado, que, por ejemplo, las plantas continúan creciendo toda la vida, ¿no? O sea, se lo poda y ellas continúan creciendo, a diferencia de que el ser humano, los seres vivos, por ejemplo, los animales, tienen un periodo de crecimiento definido, ¿no? Y que termina cuando se alcanza ya el tamaño, como ustedes pueden ver aquí, característico de un ser, de un adulto, ¿no? ¿Sí? Bien. Tenemos también que los organismos regulan sus procesos metabólicos. Dentro de un organismo, en este caso un ser humano, se llevan a cabo reacciones químicas, como podemos ver aquí, cuando se ingieren los alimentos en una dieta diaria, se producen reacciones químicas y transformación de energía, ¿sí? ¿A través de quién? De el ATP, como lo decíamos hace un momento, ¿no es cierto? Estas reacciones químicas y las transformaciones de energía son esenciales en el ser humano para, por ejemplo, la nutrición, una dieta diaria, como decíamos, para que este ser humano pueda crecer. En los casos de que se produzca alguna herida, por ejemplo, que el paciente en un accidente y se pierda un pedazo de tejido,
¿no? Las células tienen la capacidad de volver nuevamente por el proceso de la hiperplasia, de aumentar el número de volverse nuevamente a regenerar. Esa es la capacidad que tiene el tejido epitelial, que por el proceso de la mitosis vuelve nuevamente a crecer las células, ¿no? Por el fenómeno que llamábamos de la hiperplasia, ¿no es cierto? Bien, entonces, para la conversión de energía también son muy esenciales estas reacciones químicas y la transformación de energía. En estos procesos, por ejemplo, en estos procesos metabólicos, cuando nosotros ingerimos los alimentos, se produce lo que se denomina el metabolismo, ¿no? Y esto ocurre, estos procesos metabólicos denominados metabolismo, ocurren de una manera o de una forma continua en todo lo que son los organismos o los seres vivos, ¿no? En este caso, un ser humano. Y este metabolismo, estos procesos metabólicos, tienen que ser regulados para mantener lo que denominamos la homeostasis. ¿Alguien me puede decir qué entiende por homeostasis o qué recuerda que es la homeostasis? Es el que da el equilibrio al cuerpo en los líquidos. En parte de los... Ya, es el que da el equilibrio para que haya un buen funcionamiento, ¿no? en el organismo. A ver, un mecanismo homeostático en el hombre. A ver, cuando nosotros aquí estamos viendo los alimentos, ¿no? Tenemos proteínas, tenemos leche, cereales, frutas, y muchos de estos alimentos tienen macromoléculas, ¿no? Como ser grasas o lípidos, y los hidratos de carbono, carbohidratos, tienen vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, las grasas y los carbohidratos son los que nos van a dar la energía química, ¿sí? Para que, por ejemplo, en este momento, gracias a que yo estoy hablando en este momento, o ustedes están prestando atención a la clase, gracias a estos dos componentes químicos que tenemos en el organismo y que nosotros lo ingerimos en la alimentación, que son las grasas y los carbohidratos. Si hablamos de los carbohidratos, por ejemplo, ustedes eso lo van a ver con más lujo de detalles en la materia de química, en el CUF, ¿sí? Los carbohidratos, por ejemplo, son los que nos dan la energía rápida, ¿no? Y las grasas nos dan una energía más lenta. Entonces, por ejemplo, ¿por qué creen que ustedes, que los futbolistas cuando tienen los campeonatos o generalmente cuando están entrenando, su dieta es rica en hidratos de carbono? Ellos comen bastante, fideo, arroz, tienen una dieta muy rica en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque ella les va a dar esa energía rápida para que el futbolista, por ejemplo, pueda correr. ¿Ustedes han visto cómo corren esos deportistas? ¿Han visto en el último, en el mundial que hubo, ¿no? ¿Cuál fue su deportista, su futbolista preferido? Messi, Ronaldo. Mi primo Mbappé. Neymar. ¿Ya? ¿Vieron esa capacidad que ellos tienen de esa agilidad de correr? Que cualquiera no lo tiene. ¿Por qué? Porque ellos, ¿sí? ¿Quién les da esa energía para que ellos puedan mantenerse? ¿Cuánto tiempo jugaban esos muchachos? 45 minutos por lado, y a veces habían los aumentos, ¿no? Y después iban a los penales. Imagínense cómo corrían. Es todo ese tiempo, todas esas 2, 3 horas, esos muchachos, gracias a quién les daba esa energía. El ATP. El ATP, que viene ¿de dónde? De los hidratos de carbono, ¿no? Los hidratos de carbono son los que dan esa energía rápida. Es por eso que nosotros, cuando comemos, por ejemplo, mucho pan, comemos, no tenemos una dieta adecuada y comemos bastantes hidratos de carbono y no hacemos ejercicio, no estamos quemando esa energía química
¿sí? ¿Y qué pasa? La tendencia es a engordar. ¿Quién nos da esa energía? Estos alimentos llegan vía oral hasta el intestino, donde se absorben en forma de glucosa estos hidratos de carbono, llegan al torrente sanguíneo y esta glucosa es la que va a darnos la energía. Normalmente, si nosotros vamos al laboratorio y nos hacemos un análisis para ver cuánto está nuestra glucosa, ¿dentro de qué valores tiene que estar? ¿Recuerdan? De 70 a 99 miligramos por decilitro. Esa es la cantidad de glucosa que tiene que estar circulando en el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que haya lo que nosotros llamamos la homeostasis, ¿sí? La regulación de la glucosa en el torrente sanguíneo es un ejemplo de un mecanismo homeostásico, ¿sí? Las células requieren de un suministro constante de este hidrato de carbono que es la glucosa, que es la que se va a romper, se va a desdoblar y va a producir ¿qué cosa? Que nos va a dar energía. ¿Y qué pasa cuando esa glucosa en sangre se eleva? Arriba de los 99 miligramos por decilitro. Diabetes. Diabetes. Nos va a desencadenar. ¿Qué pasó ahí? Se rompió ese equilibrio. La homeostasis. La homeostasis, muy bien. Entonces, generalmente las enfermedades se producen cuando se rompe la homeostasis. En el caso de las grasas, por ejemplo, también nos dan, ¿qué cosa? Energía. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros exageramos comiendo grasas? Esas grasas van a ir ¿a dónde? A nuestras arterias y se van a depositar así como cuando, a ver, ustedes hacen hervir el agua en la pavita para hacer el tecito, ¿no es cierto? No sé si se han fijado. Se produce ¿qué cosa? ¿Se han fijado unas costritas blancas? ¿Han visto? Ah, sí, en la tetera. De adentro. Exactamente. ¿Y por qué? Porque precipita ¿qué cosa? El exceso de minerales, de sales que hay en el agua, ¿no es cierto? Producto de la ebullición. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Esta grasa que está circulando junto con otros nutrientes como la glucosa, por ejemplo, están circulando por el torrente sanguíneo, como hay en grandes cantidades, va a empezar a precipitar en las arterias, y las arterias que tienen un calibre, un diámetro determinado, como para que haya un buen flujo del bombeo de la sangre, del corazón, hacia el resto del organismo, se va a hacer más delgadito ese calibre, ese diámetro. ¿Y ustedes creen que va a haber la misma presión, el mismo bombeo? No. Y ahí se rompió la homeostasis, se rompió el equilibrio y estamos hablando de una enfermedad que se denomina arterio o ateroesclerosis. Y así podríamos ir mencionando cientos de enfermedades que se producen gracias a la ruptura de la homeostasis. Entonces los organismos regulan los procesos metabólicos, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Las personas que están ingresando, ¿están siendo admitidas? Hay personas que recién están ingresando. ¿Están siendo admitidas? ¿Sí? Bueno, no sé. Bien. Decíamos los estímulos
¿no? Los organismos responden a ciertos tipos de estímulos. Por ejemplo, pueden haber cambios físicos, cambios químicos en los seres vivos, en los organismos, y estos organismos o formas de vida pueden responder a ciertos tipos de estímulos. ¿Ustedes ven ahí algunos estímulos? Generalmente esos estímulos son percibidos por los sentidos, ¿no? En el ser humano. También puede darse en las plantas, en los animales, en los microorganismos. Por ejemplo, hay cierto tipo de microorganismos como la salmonela, que alguien decía, la salmonelosis, ¿verdad? Que es una bacteria que produce la fiebre tifoidea, la salmonella tifi. Tiene en su estructura unas prolongaciones así como pelos que se llaman flagelos, ¿sí? Y estos flagelos hace de que cuando sea necesario, esta bacteria tienda a moverse, a desplazarse de un lugar a otro. O como el caso de la Escherichia coli, por ejemplo, que alrededor de la membrana citoplasmática tiene cilios, ¿no? O en los intestinos, cuando llegan después del metabolismo, llegan los micronutrientes a los intestinos, eso vamos a verlo también más adelante, que son esas microvellosidades empiezan a moverse. ¿Para qué? Para que esos micronutrientes ingresen a las células que recubren la mucosa intestinal y posteriormente entren a torrente sanguíneo, ¿no? En el caso de los animales, por ejemplo, hay plantas que, como aquí, por ejemplo, las plantas carnívoras, que cuando se acerca un insecto, ellas ¿qué hacen? Cierran sus hojas. ¿Para qué? Para atraparlos, ¿no es cierto? En algunos casos hay algunas plantitas, por ejemplo, que orientan sus hojas hacia la luz del sol cuando ellas son colocadas en ambientes, por ejemplo, donde no hay sol, en la sombra, ¿no es cierto? Entonces ellas quieren obtener la luz y sus ramitas, ustedes van a ver que hay ciertas horas del día, ellas van a orientar sus ramitas o sus hojitas hacia la luz del sol, ¿no? Los altamontes, por ejemplo, también tienden a, cuando ven el peligro o ellos necesitan trasladarse de un lugar a otro, mediante estímulos, tienden a trasladarse a saltar, ¿no es cierto? En el caso de la pupila, por ejemplo, la pupila se dilata cuando en el medio ambiente, por ejemplo, hay un aumento de luz, ¿no? Y así podríamos ir analizando aquí, viendo todas estas imágenes que se les he puesto, para que vean los diferentes ejemplos de estímulos y puedan ver que los organismos o las diferentes formas de vida responden a ciertos tipos de estímulos, ¿sí? Bien. Los organismos se reproducen, ¿no? Nosotros sabemos que hay dos tipos básicamente de reproducción, lo que es la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿no? Por ejemplo, en los microorganismos como las amebas, los protozoos, por ejemplo, las bacterias, se dividen a partir de una célula madre por simple fisión o fusión binaria. Se dividen a partir de una célula madre en dos células hijas idénticas a la célula madre, ¿no? Obviamente, previo se duplica todo lo que es el material genético para ser distribuido a partir de la madre en estas dos células hijas, ¿no? Entonces, esa es una reproducción asexual. Por ejemplo, a veces en bacteriología, las bacterias tienen reproducción asexual. Ahí no hay sexo, no puede decir es macho y es hembra. No hay el dimorfismo sexual, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir la salmonela
tifi o el salmonella, porque no hay macho ni hembra. ¿Cómo tengo que, cuando me refiero a una bacteria, tengo que decir salmonella directamente? ¿Me entienden? Porque no hay una reproducción sexual, no hay el dimorfismo sexual. Hay, y ellas, gracias a ello, de que no hay el dimorfismo sexual, se reproducen a partir de ¿qué? De un solo progenitor. A diferencia de la reproducción sexual, ¿no? En la mayoría de las plantas, los animales, por ejemplo, los seres humanos, en el ser humano, por ejemplo, cuando se une el óvulo, como decíamos hace un momento, con el espermatozoide, el óvulo queda fecundado, se produce el embrión y a partir de ello empieza a producirse la nueva vida, ¿no es cierto? Ahí hay una reproducción sexual, hay interacción de genes, ¿no? Que los aportan tanto la madre como el padre. Bien, tenemos también que las poblaciones evolucionan y se adaptan al medio ambiente. Las adaptaciones son características que normalmente se los heredan de generaciones anteriores. Y esto hace que aumente la capacidad de un organismo para que pueda sobrevivir en su entorno, como por ejemplo podemos ver aquí un delfín, ¿no? Esto generalmente, ¿ustedes creen que este delfín inicialmente estaba en la tierra y después se lo puso en el agua para que pueda adaptarse? No, la madre lo tuvo en el agua y una vez que él nace tiene que adaptarse. El ser humano también nace un bebé y empieza a llorar. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que sus pulmoncitos tiendan a empezar a funcionar y pueda ese niño respirar y tienda a adaptarse al medio, ¿sí? En el cual él va a partir de ese entonces vivir. Entonces, las poblaciones van evolucionando, decíamos, y se van adaptando al medio ambiente. Y estas adaptaciones, normalmente estas características que tienen cada uno de los seres vivos, dijimos que se los hereda de sus progenitores, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos tengan esa capacidad de sobrevivir en el medio en el cual ellos están en ese entorno, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, aquí por ejemplo, ¿qué es esto? Un sapo. Una rana. Una rana. Una rana, ¿no? La ranita, miren, ¿qué les llama la atención de la ranita? Las moscas, los insectos. Ya, pero algo, ¿por qué ella come los insectos? Tiene esa facilidad de comer. Porque se adaptó a cazarlo. Ella ¿qué heredó de sus progenitores? Sí, entre otras cosas. La lengua, fíjense, miren la lengüita que tiene es larga y sumamente flexible, porque miren cómo se dobla aquí hacia arriba para poderla atrapar, ¿no? Porque ella ya se adaptó a eso. Eso, ella ya se adaptó para capturar los insectos, o sea, esta lengüita se adapta para que eso viene genéticamente lo heredó de sus progenitores, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene el poder de adaptación, ¿sí? Aquí tenemos otro. ¿Qué es esto? ¿Qué animalito? Ya, un águila. ¿Qué lo diferencia de él? Por ejemplo, esta vive sobre la tierra, ¿no? Y esta águila, ¿qué tiene que lo diferencia? ¿Tiene plumas? Alas. Tiene plumas, ¿no? ¿Y para qué serán esas plumas? Para volar. Para poder volar, ¿no? Generalmente las aves tienen los huesitos livianos, ¿no?
Y las plumitas tienen plumitas, ¿y eso para qué? Para que puedan volar. Por ejemplo, aquí tenemos las algas, las larvas, tenemos ¿qué es este? ¿Un oso? Una foca. No, una foca, ¿no? Ya, aquí lo mismo. Tiene un pelaje, ¿sí? Propio de este animal. ¿Para qué? ¿Cómo es su pelaje? ¿Qué tiene debajo de su pelaje? Grasa. ¿Qué tiene? Grasa. Tiene igual que el oso, debajo de su pelaje, ¿qué tiene? Tiene grasa. ¿Para qué? Para poder soportar las bajas temperaturas, ¿no? El oso, por ejemplo, hay ciertos tipos de osos que, ¿cuáles son los que duermen en el invierno y están en polar, ¿no? Duermen. Entonces, él debajo de su pelaje, de su pelo, ¿qué tienen? Tienen grasa. Y esa grasa es la que le va a dar el calor, la energía para que él pueda seguir durmiendo y no se muera, ¿no? Entonces, ¿cómo que vemos esos seres vivos evolucionan y se adaptan al medio ambiente gracias a sus características, ¿no? Gracias a su poder de adaptación, que son características que ellos heredan de sus progenitores, y que eso hace de que ellos puedan sobrevivir en el entorno en el cual ellos se encuentran, ¿sí? Y ahí podemos ver muchos ejemplos. La tortuga, por ejemplo, que es un león. Bien. Tenemos media hora todavía, ¿no? Nos da tiempo. Vamos a ver los niveles de organización biológica, ¿sí? El objetivo de este acápite es de poder construir una jerarquía de organización biológica que incluya los niveles característicos de los organismos individuales y los niveles característicos de los sistemas ecológicos, ¿sí? Los organismos presentan diferentes niveles de organización y se pueden identificar varios niveles de organización ecológica. Por ejemplo, los organismos pueden diferenciarse de acuerdo a estos niveles mediante el nivel químico. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un nivel químico. Aquí no salió toda la imagen, pero es un átomo por si acaso. El átomo de oxígeno, y tenemos más abajo el átomo de hidrógeno, ¿no? ¿Qué son los átomos? ¿Una unidad más pequeña? Ya, es una unidad muy pequeña de un elemento, ¿no? Todos los elementos que están en la tabla periódica, por ejemplo, y son los que conservan las propiedades características de ese elemento, ¿no? Por ejemplo, como decíamos aquí, estamos viendo el oxígeno, el hidrógeno, el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio, el manganeso, el sodio, etcétera, etcétera. Son átomos. Y cuando estos átomos, por ejemplo, se unen entre ellos, ¿no? O con otros, forman ¿qué cosa? Las moléculas. Estamos viendo los átomos, y cuando se unen forman las moléculas. Y dependiendo del tamaño, si estas moléculas, por ejemplo, son grandes, como en el caso de las proteínas, de los lípidos o los hidratos de carbono, se llaman macromoléculas, ¿sí? Y estas moléculas, obviamente, tienen diferentes características que ustedes los han visto. Por ejemplo, cuando unimos dos moléculas de hidrógeno con oxígeno, ¿qué molécula nos da? Dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Agua. El agua. ¿Y cómo es el aspecto del agua? ¿Es líquido, sólido, gaseoso? Líquido.
De acuerdo a la temperatura, ¿no? De acuerdo a la temperatura, el agua, generalmente a temperatura ambiente, el agua es líquida, ¿no? O puede ser sólida también cuando bajan las temperaturas, o forma de gas también cuando aumenten, ¿no es cierto?, en la ebullición. Bueno, pero eso ya es otro tema. Bien. A nivel celular, por ejemplo, hay diferentes tipos de átomos y moléculas que se van a asociar entre sí para formar, ¿qué cosa? Las células, ¿no? Por ejemplo, aquí decíamos, los átomos y las moléculas se unen para formar, ¿qué cosa? Una molécula. Y esas moléculas, si se siguen aumentando átomos a esa molécula, van a formar las macromoléculas, ¿no? Y ellas van a formar los diferentes orgánulos que se encuentran en el citoplasma de las células. Entonces les decía que a partir de esos átomos que forman las moléculas y posteriormente los orgánulos, las células, el conjunto de células, los tejidos, los órganos, sistemas y un organismo vivo, ¿no? Estos organismos presentan diferentes niveles de organización, ¿no? Y también se pueden identificar varios niveles de organización ecológica. Por ejemplo, los organismos que viven, en este caso tenemos un elefante. Nuestros elefantes viven en una determinada área geográfica. Generalmente, ¿dónde viven los elefantes? África. En el África, ¿no es cierto? El área geográfica es el África. Entonces, cuando estos organismos, estos elefantes, están agrupados así de esta manera, forman lo que se denominan las poblaciones. Se llama población, ¿sí? Las poblaciones de diferentes tipos de organismos que habitan en un área particular, y estos tienen la capacidad, por ejemplo, de interactuar entre sí, pueden interactuar entre ellos, ¿no? Forman lo que se llama una comunidad, ¿sí? Cuando la comunidad junto con el entorno interactúa, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de un ecosistema. Hay diferentes tipos de entornos, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando del entorno inerte. Entonces hablamos de un ecosistema. Y todos los ecosistemas de la Tierra se conocen como ¿qué? ¿Cómo? Biosfera. Entonces, la Tierra y todas las comunidades constituyen lo que se denomina la biosfera, ¿no? Incluye toda la Tierra que está habitada por todos los diferentes tipos de organismos vivos. En la biosfera tenemos la atmósfera, tenemos la hidrosfera, tenemos la litosfera, que es la corteza de la Tierra, ¿no? Y la hidrosfera es el agua, ¿no es cierto? Bien, entonces el estudio de cómo los organismos se van a relacionar entre sí, por un lado, y con el entorno físico, se llama ecología. ¿Sí? Ahí estamos hablando de los diferentes niveles de organización ecológica. Partimos de un átomo y miren cómo llegamos a ¿qué? A la biosfera. ¿Sí? Bien, ¿queda claro esto? Sí. Perfecto. Vamos con la transferencia de información. En este capítulo, el objetivo es resumir la importancia de la transferencia de la información dentro y entre los sistemas de vida, dando ejemplos específicos. Bien, a ver, ¿quién es el que se encarga de transferir la información genética? El ADN. El ADN o DNA, ¿no es cierto?
¿Por qué se dice ADN o DNA? Ajá. Vanilla. Son nucleótidos. Tenemos dentro de la célula, tenemos dos nucleótidos. El ADN, ácido desoxirribonucleico. Se dice DNA porque están las palabras en inglés, ¿no es cierto? ARN o NRA, el ácido ribonucleico. Entonces, continuamos, decíamos quién transmite o quién lleva la información genética, generalmente son los ácidos nucleicos, es el ADN junto con el ARN, ¿verdad? Bien, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos núcleo en la célula, lo vamos a describir mejor. Ahora, lo que nos interesa saber en este acápite es quién se encarga de la transferencia de la información. ¿Sí? En ese caso, el que transmite la información definitivamente de una generación a otra es el ADN, mediante los genes, ¿no es cierto? Los genes se encuentran en los genomas. ¿Un genoma cuántos genes tiene, se acuerdan? Más o menos unos 23.000, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? A ver, van a reconfirmarlo, ¿ya? Mientras yo voy hablando, por si un caso, por ejemplo, les dé un mal dato o tal vez tenga yo un dato que no esté actualizado, por favor, lo corregimos, no hay problema, ¿ya? Bien. Teníamos donde decía, estábamos aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Ambos son nucleótidos, ¿verdad? Que se encuentran dentro de la célula. ¿Alguien me puede decir? En cuanto a estructura, en cuanto a... A ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan? El ARN está formado por una cadena nucleica y el ADN está formado por un par de cadenas nucleicas, o sea, dos. Perfecto. En la mitad de la otra parte. Ya. A ver, vamos. El ADN aquí consta de dos cadenas de átomos que se pliegan entre sí, ¿no es cierto? O sea, que se van entrecruzando, o sea, forman una especie de hélice, ¿no? Se pliegan entre ellas. Y cada secuencia, cada cadenita, por ejemplo, está formado ¿por qué? Por nucleótidos, ¿no es cierto? Perdón, un minutito. Se me está acabando mi batería, un minutito, espérenme. Ya. Bien, decíamos entonces de que cada cadenita está formada ¿por qué? Por una secuencia de subunidades químicas que se llaman ¿qué cosa? Nucleótidos, ¿no? ¿Sí? Bien. Y estos nucleótidos es aquí donde se encuentra ¿qué cosa? En cada secuencia que tiene 3 nucleótidos, 1, 2, 3, está ¿qué cosa? La información genética. Y esa es la información que se va a transmitir de generación en generación. Si ustedes se fijan, este es un ADN y este es el RNA o ARN. ¿Cómo se forma el RNA?
Por timina, A partir del ADN, por la transcripción, se forma un RNA. Y hay diferentes tipos de RNA, ¿no es cierto? El RNA mensajero, que es el que lleva los ácidos nucleicos hacia los ribosomas para que se produzcan o elaboren las proteínas, ¿verdad? Bien. Decíamos, la diferencia está en cuanto a función, en cuanto a estructura. Una de las estructuras veíamos de que el ADN está formado por 2 cadenas, ¿no es cierto?, de átomos, que ellas van plegadas entre sí, formando una especie de hélice, a diferencia de el ARN, que es como una copia, se podría decir, de la mitad del DNA, ¿sí? Este sería un RNA mensajero, por ejemplo, que es el que va a llevar la información genética hacia los ribosomas para que se produzcan, para que se elaboren, decíamos, las proteínas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la timina, adenina, guanina y citosina. ¿Sí? Esos son los aminoácidos de los cuales están formados, ¿quién? El DNA. En cambio, el RNA tiene los mismos, ¿no? Citosina, guanina, adenina, pero aquí en el último, en vez de tiamina, ¿qué tiene? De timina, perdón, tiene el uracilo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es la otra diferencia? El azúcar, ¿no? El azúcar en el DNA, ¿cuál es el azúcar? La desoxirribosa, y aquí es la ribosa solamente. El azúcar se llama ribosa, y en el DNA la desoxirribosa. ¿Sí? Después tienen el ácido fosfórico, tienen los dos. Bien, los fosfatos. De todas maneras, lo que me interesa en este acápite es que ustedes sepan quién transmite la información genética, ¿no? Y cómo es la estructura de cada uno de ellos. La información se transmite también por señales químicas y también por señales eléctricas. ¿Sí? Por ejemplo, el ADN, que es el que dijimos que es el que va a llevar la información genética, que es el que manda la receta con mediante el RNA para que se formen las proteínas que el organismo necesita para la estructura, para que el organismo pueda crecer, ¿no? Estas proteínas son macromoléculas que son muy importantes para el funcionamiento de una célula y por ende un tejido, un órgano, ¿no? Y, por ejemplo, las células del cerebro son diferentes a las células musculares o son iguales. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen diferentes tipos de proteínas. Las células, por ejemplo, utilizan las proteínas, entre otras moléculas, ¿no?, para que ellas puedan comunicarse entre sí. Las células pueden o producen, por ejemplo, unos compuestos químicos que se denominan hormonas, ¿no?, que son generalmente los que transmiten las señales a otros órganos para que puedan funcionar. Ponemos un ejemplo, las hormonas, la insulina. La insulina es una hormona, es una proteína que está formada por, que se elabora ¿dónde? ¿En qué órgano? ¿En qué glándula? En el páncreas, ¿no? Bien. ¿Cuál es la función de la insulina? Es la que hace que regule la cantidad de glucosa que está circulando en el torrente sanguíneo, ¿no?
Entonces, esas hormonas son señalizadores celulares, ¿no? Hacen que otros órganos que se secreten en ciertos lugares para que puedan hacer efecto en otros lugares. Es lo mismo, por ejemplo, a ver, la tiroides secreta hormonas, ¿no es cierto? ¿Qué hormonas secreta la tiroides? Las hormonas tiroideas. Vamos a ver más adelante, cuando veamos sistema endocrino, vamos a ver dónde se producen las hormonas, qué glándulas las producen, qué tipos de hormonas hay. Si ustedes han llevado en colegio, ¿verdad? Entonces vamos a repasar y vamos a ver que hay hormonas, en este caso las hormonas tiroideas, que una de las funciones en la mujer, por ejemplo, va y actúa a nivel del aparato genital femenino, haciendo de que se produzcan otras hormonas, como por ejemplo los estrógenos. Y a su vez, estas hormonas hacen de que se produzca la maduración del óvulo. Entonces, esta información, ustedes ven que se va transmitiendo, ya sean por señales químicas o por señales eléctricas, ¿sí? La información también se puede transmitir de un organismo a otro. ¿Cómo se puede transmitir la información de un organismo a otro? ¿Por el ADN? No, de un organismo a otro. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de las feromonas? Hay organismos los organismos liberan feromonas, ¿no? Y de esa manera también puede haber una información que se transmite de un organismo a otro mediante las feromonas, también mediante señales visuales, que son otro tipo de señales, o señales sonoras, en el caso, por ejemplo, de los animalitos. ¿Cómo creen que los animalitos se comunican? Cuando están en peligro, por ejemplo, ellos emiten cierto tipo de sonidos, ¿no? Y eso hace de que ellos puedan comunicarse mediante este tipo de señales. El perro, por ejemplo, cuando empieza a gruñir, es una señal de que está enojado, ¿no es cierto? De que puede agredir. Y así podríamos ver diferentes formas de información que se transmiten mediante señales químicas y eléctricas. Bien, en cuanto a la evolución, el concepto básico unificador en biología es precisamente ¿no? la evolución, y nosotros tenemos como objetivo demostrar el uso del sistema de nomenclatura binominal mediante ejemplos. Miren aquí varios ejemplos que se les he puesto, ¿sí? Para que ustedes puedan clasificar un organismo como, por ejemplo, un ser humano o un animal, como en este caso ustedes tienen un chimpancé, que es un organismo vivo, y podamos clasificarlos en los diferentes, en las diferentes estructuras taxonómicas, como por ejemplo el dominio, reino, filo o división también, que significa clase, orden, familia, género y especie. Esto se da para todo lo que son los seres vivos, esta clasificación, ¿no? Esta se llama una clasificación taxonómica jerárquica, perdón, ¿sí? Y el árbol evolutivo de la vida incluye 3 dominios y 5 reinos. Primero vamos a ver lo que es la clasificación taxonómica jerárquica. Bien, ¿qué entienden por taxonomía? ¿Se acuerdan?
Es una forma de clasificación. Ya. Generalmente esto, la taxonomía, en biología se utiliza mucho para nombrar a los diferentes organismos, ¿no? Hay normas, si ustedes se fijan, mire, aquí por ejemplo, este es el nombre de un chimpancé. Miren cómo está escrito, en letrita cursiva. La primera letra se escribe con mayúscula, ¿sí? Y el resto es como si fuese el nombre y el apellido del chimpancé, es el nombre de su especie, pero está en letra cursiva y la primera solamente con mayúscula y el resto, fíjense, con minúscula. Ahora aquí vamos al género, ¿no? Son grupos de, en este caso, chimpancé que tienen características similares, ¿no?, a lo de las especies. Fíjense, mira, aquí también está con cursiva. Y es un solo nombre que tiene el género, a diferencia de la especie que tiene dos nombres. Por ejemplo, hace rato ustedes hacían referencia a una bacteria que era la salmonela, ¿no? Salmonela, ¿qué llegaría a ser? Una especie, un género, una familia, orden, clase, división, reino o dominio. Dominio. Especie. Salmonela, especie, dice uno de ellos, otro dice dominio. ¿Ya? ¿Otro? Género. Género. Ya, muy bien. A ver, el resto, ¿con cuál de las? Género. Con género, ya, muy bien. ¿Por qué género? Para empezar, tiene un solo nombre, salmonela tiene un solo nombre, entonces no puede ser una especie, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora si yo digo Salmonella typhi, ¿ahí qué sería? Especie. Una especie bacteriana, ¿no? Si digo, por ejemplo, Salmonella sería un género. Si digo, por ejemplo, a ver, otra bacteria que ustedes conocen, la que produce la gastritis, la bacteria que está en el estómago, es la única bacteria que se encuentra ahí. Helicobacter Pylori. Bien. Helicobacter pylori sería una especie, un género, una familia, un orden, clase, filo, reino o dominio. Clase. Clase. Especie. Dominio. Helicobacter pylori, ¿qué sería? Una Especie. ¿cierto? ¿Sí? Helicobacter llegaría a ser el género. Vamos, otra, Staphylococcus aureus. Llegaría a ser una especie, un género, una familia. Especie también. Especie, porque tiene dos nombres, ¿no? Staphylococcus aureus. Las amebas, alguien hablaba de las amebas, por ejemplo. Entamoeba histolítica, que es la patógena, es un parásito, un protozoo unicelular. ¿Qué llegaría a ser? ¿Especie, género, familia o dónde lo clasificarían de acuerdo a este esquema de clasificación jerárquica? Staphylococcus aureus. Sería una especie, ¿no? Salmonella typhi sería una especie. Salmonella, género. La familia, Enterobacteriaceae. Y así yo voy clasificándolo y llegaría a ser aquí bacteria. El dominio, bacteria. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos los dominios. Dominio, reino, filo, esta es la clasificación taxonómica jerárquica, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo del cardenal, por ejemplo. Aquí tenemos, fíjense, mire cómo está escrito,
con letrita cursiva. Y miren, desde la familia hacia arriba ya son letras normales, ¿no? Entonces ustedes van a buscar en su casita, van a hacer, pónganse varios ejemplos o busquen en el internet. Aquí yo se los he puesto, inclusive desde el Homo sapiens, ¿no? Se los he puesto para ver cómo es la clasificación taxonómica de cada uno de ellos, ¿sí? Y miren, obviamente que hay algunas literaturas donde no respetan esto de los nombres científicos. Generalmente los nombres científicos, tanto de género como de especies, van con letritas cursivas. Eso les van a enseñar cuando ustedes lleven la materia de microbiología. Todos los microorganismos, todo lo que son los nombres científicos de las plantas, de los seres humanos y de los microorganismos, se escriben con letritas cursivas, ¿sí? Bien, el árbol evolutivo de la vida generalmente incluye 3 dominios. ¿Cuáles son esos dominios? Tenemos las bacterias y las arqueas, que son células procariotas, ¿no? Y las células eucariotas, que serían la eucaria. Esos son los 3 reinos que generalmente se encuentran en el árbol evolutivo de la vida. Y tenemos básicamente 5 reinos. Tenemos el reino monera, donde están las bacterias, ¿sí? Hay algunos que dicen reino bacterias directamente, es lo mismo, ¿ya? Si dice monera o dice bacteria, es lo mismo, es el mismo reino, ¿sí? Tenemos otros que son los protistas, protoctistas, como dice así, o protistas, ahí tenemos, por ejemplo, los protozoos. Tenemos el otro, los animales, el otro reino, las plantas o los vegetales, y tenemos también los hongos, ¿no? Dentro de lo que son las moneras, las bacterias son células unicelulares, son procariotas. Los protistas son también, muchos de ellos, las amebas, por ejemplo, son seres unicelulares, seres vivos unicelulares. Las plantas pluricelulares, los hongos, dentro de los hongos tenemos, por ejemplo, estas son las setas, ¿no? Que muchas de estas setas pueden ser comestibles, muchas de estas setas pueden ser ornamentales, ¿no? Otras pueden ser venenosas, entonces tienen su importancia. Y dentro de lo que son la salud, por ejemplo, en ciencias de la salud, nosotros lo vemos a los hongos, o la importancia que tienen los hongos es desde el punto de vista de la patología que ellos pueden producir, ¿no? Y generalmente son los mohos o y las levaduras, ¿no? Las formas filamentosas, que son multicelulares, y las formas de las levaduras, que son unicelulares. Esos son los más comunes. Por ejemplo, la candidiasis, la vulvovaginitis o vaginitis por Candida albicans, son producidas por hongos. Candida albicans es una levadura, es un hongo. No sé si has visto el pie de atleta, esos honguitos que aparecen en las personas que utilizan zapatos cerrados por mucho tiempo, en los interdigitales empiezan a agrietarse, ¿han visto? O en la cara o en la espalda, especialmente en los adolescentes, se produce una hipopigmentación o una hiperpigmentación. Eso es producido por los hongos. Eso van a ver también en la materia de microbiología, ¿sí? Bien. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta.